Continuando con los videos de nuestro curso de Geometría Analítica, vamos ahora a resolver el siguiente ejercicio aplicando nuestra relación de ángulo que en videos anteriores demostramos. Tenemos ahora el caso en el que se nos pide calcular los ángulos interiores del pentágono formado por los puntos A, menos 6,3, B, menos 2,4, C, 3,2, D, 2,-3 y E, menos 8,-2. Primeramente, intentaremos realizar una construcción aproximada en este pequeño plano cartesiano para configurar la fórmula y de la manera adecuada, siempre pensando en sentido contrario al reloj. Iniciaremos pues graficando los puntos. El punto A está ubicado en menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6,3, es decir, aproximadamente por esta posición podemos ubicar al punto A. El punto B tiene coordenadas menos 2,4, 1, 2, 3, 4, aproximadamente por esta posición ubicamos al punto B. El punto C tiene coordenadas 3,2, 3, 1, 2, aproximadamente estaría ubicado en esta posición. El punto D tiene coordenadas 2,-3, menos 1, menos 2, menos 3, aproximadamente estaría ubicado en esta posición. Y finalmente, el punto E tiene coordenadas menos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 1, menos 2, aproximadamente en esta posición estaría ubicado el punto E. Si intentamos realizar la construcción, sería el pentágono estaría conformado más o menos de esta manera. Vamos uniendo los diferentes lados y podemos encontrar una conformación, insisto, muy aproximada, la cual posteriormente verificaremos con medios más, digamos, de mayor precisión. Aquí tenemos entonces finalmente la conformación aproximada de este pentágono. Sobre decir que las características nos hacen deducir que el pentágono es un pentágono irregular. Por lo tanto, para poder aplicar nuestra fórmula de ángulos, sabemos que debemos primeramente calcular las diferentes pendientes de los lados, es decir, vamos a calcular la pendiente de A a B, de B a C, de C a D, de D a E, y finalmente la pendiente de A a D, con nuestra relación que ya tenemos demostrada de videos anteriores, donde la pendiente es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Así que iniciaremos calculando las pendientes. Primeramente haremos la pendiente del punto A hacia el punto B, es decir, A punto número 1, B punto número 2. Si hacemos la sustitución tendremos lo siguiente: Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Si efectuamos las simplificaciones, 4 menos 3 es 1, y en el denominador menos por menos va a dar más, 6 menos 2 quedaría 4, es decir, la pendiente del lado AB es igual a 1/4. La pendiente del lado B a C sería lo siguiente: 2 menos 4, es decir, Y2 menos Y1 entre X2, que es 3, menos X1, que es menos 2. Si simplificamos tendremos 2 menos 4 en el numerador, menos 2. Menos por menos más, 3 más 2 sería 5, es decir, la pendiente del lado BC es igual a menos 2/5. La pendiente del lado CD, tendremos entonces Y2 que es menos 3, menos Y1 que es menos 2, entre X2 que es 2, menos X1 que es 3. Si simplificamos, menos 3 menos 2, es menos 5, y en el denominador 2 menos 3, menos 1, por lo tanto, menos entre menos más, la pendiente del lado CD es igual a 5. Si continuamos, la pendiente del punto D hacia el punto E, tendremos lo siguiente: es Y2, o sea, menos 2, menos Y1, menos 3, entre X2, que es menos 8, y X1, que sería menos 2. Si simplificamos, menos por menos más, 3 menos 2, queda 1, y en el denominador menos 8 menos 2 es menos 10, por lo tanto la pendiente es igual a menos 1/10. Finalmente, la pendiente del lado AE, sabemos que puede ser AE o de E hacia A, es irrelevante para los efectos de los cálculos, así es que tendremos entonces Y2 que sería menos 2, menos Y1 que es menos 3, entre X2 que sería menos 8, menos X1 que es precisamente menos 6. Si simplificamos tenemos lo siguiente: menos 2 menos 3, menos 5 en el numerador, en el denominador menos por menos más, es decir, 6 menos 8 queda menos 2,
Por lo tanto, menos entre menos va a dar más, y 5 entre 2 son 5 medios, que sería la pendiente del lado AE. Con el resumen de nuestras pendientes en este extremo, nos encontramos ahora sí en la posibilidad de iniciar el cálculo de los ángulos, siempre recordando que nuestra fórmula está diseñada para medir la rotación en sentido contrario al reloj. Si nos ubicamos en el punto A, esta rotación sería en este sentido, es decir, iniciaremos en el lado AE y terminaremos en el lado AB. Por lo tanto, podemos entonces decir que para el ángulo ubicado en el punto A, el lado inicial o la pendiente inicial sería justamente el lado AE, es decir, este valor es igual a 5 medios de acuerdo a lo que calculamos. La pendiente 2, es decir, la pendiente que cierra será el lado AB, y este lado AB lo calculamos como igual a 1/4. Si hacemos la sustitución en nuestra fórmula, tendremos entonces que la tangente del ángulo A es igual a M2, es decir, 1/4, menos M1, es decir, 5 medios. Dividido todo esto por 1, más el producto precisamente de 1/4, multiplicado por 5 medios. Efectuando las operaciones indicadas tendremos lo siguiente: numerador por denominador, 1 por 2, 2, denominador por numerador, 4 por menos 5, menos 20. Dividido entre denominador por denominador, 4 por 2, 8. Como vemos que la expresión va a quedar en octavos, vamos a convertir precisamente este entero en octavos, es decir, 8 octavos del entero. Efectuamos el producto final, 5 por 1, 5, y 2 por 4, 8. La aritmética nos permite realizar entonces esta simplificación y vamos a llegar a lo siguiente: 2 menos 20 queda menos 18, entre 5 más 8, 13. Por lo tanto, la tangente del ángulo A es igual a menos 18 treceavos. Si aplicamos y reconocemos entonces que la tangente del ángulo A es igual a menos 18 treceavos, entonces podemos afirmar que el ángulo A será igual al arco tangente de menos 18 treceavos. Si aplicamos esto en nuestra calculadora, vamos a llegar a que este ángulo es igual a menos 54.1623 grados. Siempre que ocurra que nosotros tenemos un ángulo negativo, lo que pasa es que la calculadora nos estaría dando la fórmula del otro lado, es decir, el sentido en rotación contraria o a favor del reloj. Por lo tanto, para corregir este error, nosotros vamos a sumarle a este ángulo invariablemente 180 grados para obtener el ángulo real. Es decir, a este valor le sumaremos 180 grados y lo que obtenemos entonces tendremos un ángulo de 125.84 grados, que sería precisamente el valor del ángulo A. Insistir, siempre que obtengamos un ángulo negativo, habrá que sumar 180 para convertirlo precisamente en el ángulo positivo, en el sentido de la rotación en contra del reloj. Si nos ubicamos ahora en el punto B, vamos a reconocer entonces que la rotación sería en este sentido, es decir, el lado inicial será el lado AB y el lado de cierre será el lado BC. Por lo tanto, decimos que para el ángulo B tendremos entonces lo siguiente: la pendiente inicial será la del lado AB, que ya calculamos que es igual a 1/4, y la pendiente final, es decir, donde termina el ángulo, sería con el lado BC, que tenemos un valor de menos 2/5. Si realizamos la sustitución de estos valores a nuestra fórmula de ángulo, entonces tendremos que la tangente del ángulo B será igual a M2, es decir, menos 2/5, menos M1, es decir, 1/4. Y en el denominador, un entero multiplicado por M2, que es menos 2/5, por 1/4 de la pendiente inicial. Por lo tanto, si realizamos las operaciones, tendremos menos 2 por 4, menos 8, y 5 por menos 1, menos 5 en el numerador, 4 por 5, 20 en el denominador. Como va a quedar esta expresión en términos de veinteavos, vamos a convertir precisamente este entero a 20 veinteavos. Efectuamos operaciones de los signos, más por más, va a quedar aquí menos, y si efectuamos 2 por 1, 2, y el último 5 por 4, 20. Simplificamos eliminando el denominador de veinteavos, tendremos entonces finalmente que la tangente del ángulo B va a ser igual a
menos 8 y menos 5 son menos 13, y en el denominador 20 menos 2, 18. Es decir, la tangente del ángulo B es igual a menos 13 y 18avos. Por lo tanto, entonces el ángulo B será igual al arco tangente precisamente de menos 13, 18avos. Realizada la operación, obtenemos un ángulo negativo de menos 35.8376 grados. Insistir en que cuando obtenemos un ángulo negativo será necesario sumarle 180 para obtener el ángulo en sentido positivo. Es decir, a esto le sumamos 180 y el ángulo que obtenemos es de 144.16 grados, que será precisamente el valor del ángulo B. Para continuar con el ángulo C, entonces ahora nuestro sentido de rotación será precisamente de esta manera. Por lo tanto, para el ángulo ubicado en el punto C tendremos lo siguiente. La pendiente inicial al lado diciendo es el lado BC, que ya calculamos que es igual a menos 2/5. Y la pendiente final, es decir, donde cierra el ángulo, sería justamente la pendiente que va de C a D, que se calculó que es igual a 5. Así que si realizamos la sustitución de estos valores a nuestra fórmula de ángulo, tendremos lo siguiente. La tangente del ángulo C es igual a M2, es decir, 5, menos M1, que es menos 2/5, entre 1 más M2, que es 5, por M1, que es menos 2/5. Derivado de que solamente tenemos una fracción, podemos identificar que todo va a quedar expresado en términos de quintos. Por lo tanto, resulta conveniente convertir toda la expresión a términos de quintos. 5 enteros pues son obviamente 25/5. Si simplificamos signos, menos por menos va a dar más y van a quedar 2/5. Este entero lo podemos convertir a 5/5 y efectuando los signos, menos por más va a dar menos y tenemos 2 por 5 son 10/5. Hecho esto, podemos eliminar los quintos por las razones aritméticas que ya hemos mencionado anteriormente. Así que la tangente del ángulo C va a ser igual a 25 más 2 serían 27, y 5 menos 10 menos 5, es decir, menos 27/5. Si la tangente del ángulo C es igual a menos 27/5, entonces el ángulo C va a ser igual al arco tangente de menos 27/5. Realizando la operación de la calculadora, obtenemos que esto nos da un ángulo negativo de menos 79.5085 grados. Por lo tanto, como hemos insistido, habrá que sumar a este valor 180 para obtener el ángulo real. Si efectuamos esta operación, llegamos a que este ángulo es exactamente 100.49 grados y este es el valor del ángulo C. Continuando ahora con el punto o el ángulo ubicado en el vértice D, recordamos nuestro sentido de rotación contra el reloj es en este sentido. Por lo tanto, podemos decir entonces que para el ángulo D, tenemos que la pendiente inicial, el lado inicial es el lado CD, es decir, este es igual a 5, y la pendiente final, es decir, donde cierra el ángulo sería el lado DE, cuya pendiente es igual a menos 1/10. Si realizamos la sustitución a nuestra fórmula de ángulo, tendremos lo siguiente. La tangente del ángulo D será igual a M2, es decir, menos 1/10, menos M1, es decir, 5. Esto entre 1 más el producto precisamente de menos 1/10 por 5 enteros. Derivado de que solamente tenemos una fracción, vamos a convertir todo precisamente a décimos. El numerador tiene aquí menos 1/10, menos 5 enteros son 50 décimos. Este entero lo podemos convertir naturalmente a 10 décimos. Y si efectuamos operaciones de signos, más por menos, menos, y 5 por menos serán 5 décimos. Llegado a esto, simplificamos eliminando todos los décimos. Es decir, que la tangente del ángulo D será igual a menos 1 menos 50 en el numerador, menos 51. Y en el denominador, 10 menos 5 es 5. Por lo tanto, insistir, este valor será más entre menos menos, 51/5. Así que, si el ángulo, la tangente del ángulo D es igual a menos 51/5, entonces el ángulo D será igual al arco tangente precisamente de menos 51/5.
Realizando la operación en la calculadora, obtenemos que este es un ángulo negativo de 84.4006 grados, insistir, al cual habrá que sumarle 180 grados para obtener el valor real, y esto nos lleva a que el ángulo D tiene un valor de 95.599 grados. Finalmente, para el punto E, o para el ángulo ubicado en el punto E, tendremos la rotación en este sentido, es decir, el lado inicial será el lado ED, por lo tanto decimos entonces que para el ángulo ubicado en el punto E, la pendiente inicial será la que se va de E a D, es decir, menos un décimo, que ya calculamos anteriormente, y la pendiente final sería justamente donde cierra con el lado AE, cuya pendiente es igual a 5 medios. Si realizamos la sustitución de los valores a nuestra fórmula de ángulo, tendremos entonces lo siguiente. La tangente del ángulo E es igual a M2, es decir, 5 medios, menos M1, es decir, menos un décimo. Todo esto dividido entre 1 más el producto precisamente de 5 medios por menos un décimo. Al efectuar los productos indicados tendremos lo siguiente: 5 por 10 son 50, denominador menos por menos más, 2 por 1, 2, y finalmente 2 por 10 son 20. Como la expresión va a quedar en términos de veinteavos, convertimos este entero precisamente a 20 veinteavos, y de los signos obtenemos menos por más, a dar menos, 5 por 1, 5, y 2 por 10 son 20. Si simplificamos eliminando los denominadores de 20, tenemos lo siguiente: la tangente del ángulo E es igual a 50 más 2 son 52, y 20 menos 5 son 15. Es decir, la tangente del ángulo E es igual a 52 quinceavos, de donde concluimos entonces que el ángulo E es igual al arco tangente de 52 quinceavos. Si realizamos la operación en la calculadora, vamos a obtener un ángulo positivo de 73.91 grados, que es precisamente el valor del ángulo E. Para verificar la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono, la geometría nos indica que la suma de estos ángulos interiores de cualquier polígono está dado por una relación que dice que es n-2 multiplicado por 180 grados. Donde n es precisamente el número de lados que el polígono contenga. Para nuestro caso, estamos hablando que la sumatoria de los ángulos interiores del polígono tiene que ser igual a n-2, es decir, 5, porque tenemos un pentágono. 5 menos 2 sería 3, multiplicado por 180 grados. Si efectuamos este producto, 3 por 180, obtenemos que esto tiene que ser 540, es decir, la sumatoria de los 5 lados de los 5 ángulos interiores del pentágono tiene que ser igual a 540. Si nosotros efectuamos esta suma con la calculadora, vamos a comprobar que efectivamente la suma es de 540 grados, y esto podemos considerarlo como correcto. Sin embargo, para verificar los resultados obtenidos mediante el software especializado, podemos utilizar GeoGebra, lo cual te invito a realizar a continuación. Vamos a realizar ahora la construcción utilizando nuestro software de GeoGebra con todos los resultados que están precisamente en este cuadro que resume todos los resultados de los cálculos que obtuvimos. Vamos a introducir primeramente las coordenadas del polígono para su conformación. Introducimos primero las del punto A, que está ubicado en menos 6,3. Damos Enter, ahí está el punto A. Ahora el punto B, que está ubicado en menos 2,4. Damos Enter. Tenemos el punto C, que está ubicado en 3,2. Ahora vamos al punto D, cuyas coordenadas son 2, menos 3. Y finalmente el punto E de coordenadas menos 8, menos 2. Damos Enter y ahí tenemos los 5 puntos del pentágono. Para construir el pentágono habilitamos la herramienta precisamente de polígono. Hacemos clic en el punto A, vamos al punto B, vamos al punto C, seguimos hacia el punto D, el punto E y cerramos el polígono justamente en el punto A. Para la verificación de los ángulos debemos recordar que la herramienta de GeoGebra es esta de ángulo,
pero también obra bajo el mismo criterio de la fórmula que estamos utilizando, es decir, siempre el ángulo tiene que ser pensado en sentido contrario del reloj. Por lo tanto, para calcular el punto A, iniciaremos en el punto E, el vértice en A y en el punto B, porque estos son los valores que nos dan el sentido contrario al reloj. Así que hacemos clic en el punto E, que es el punto de inicio, vamos ahora al punto A, que es el vértice, y terminamos en el punto B, que es el cierre del ángulo. Podemos aquí, el ángulo que nos da GeoGebra es de 125.8377 y prácticamente es coincidente con el ángulo que calculamos de 125.84. Para el ángulo B hacemos exactamente lo mismo, iniciamos en A, vamos a B y cerramos en C. Es decir, clic en el punto de inicio, B que será el punto donde está el vértice y C que es el punto de cierre del ángulo y obtenemos un valor específicamente para este ángulo de 144.1623 que tenemos prácticamente coincidente en total, 144.16 en nuestros cálculos realizados. Vamos ahora a calcular el vértice en el ángulo en el punto C. Utilizamos la misma mecánica pensando siempre en sentido contrario al reloj, por lo tanto iniciamos en B, hacemos clic en C y vamos hacia el punto D para cerrar. El ángulo que tenemos es de 100.4915 y aquí tenemos también 100.49, por lo tanto también podemos considerarlo como correcto. Vamos ahora del vértice D, es decir, pensado siempre en sentido contrario, iniciamos precisamente en C, hacemos clic en el punto D y vamos hacia el punto E, que es el punto de cierre, y el ángulo que obtenemos en este vértice es de 95.5993 y bueno, aquí tenemos prácticamente en su totalidad coincidiendo 95.599, es un ángulo correcto. Finalmente hacemos el ángulo E, insistir, pensado siempre contra el reloj, por lo tanto iniciamos aquí justamente en el vértice D, hacemos clic en el vértice E y cerramos en el vértice A, cuyo valor es de 73.9092, aquí tenemos una pequeñísima variación, pero bueno, derivado de que GeoGebra también hace redondeos, podemos considerar entonces que todos nuestros resultados son correctos, por lo tanto, damos por comprobado y finalizado el ejercicio. Ahora te invito a que en los videos siguientes analicemos el concepto de la ecuación de primer grado conocida como la recta.